Amigos, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Esta es la quinta entrega de la segunda temporada y nunca me imaginé realmente cuando comenzamos todo el tema de las charlas, análisis y demás sobre coleccionismo, hablar de un periodo tan antiguo para todos nosotros los que no vivimos eso. Porque la gran mayoría de los que siguen el canal está muy familiarizado con un álbum en el cual hay figuritas, cromos, se pega, no se pega. Panini es el portaaviones mundial del coleccionismo, pero hay una época anterior al periodo de Panini, que apenas en los años 60 nacieron, pero hay un periodo mucho antes. Y para eso hoy el tema eh, es joyas del coleccionismo uruguayo, para lo cual he contactado a don Omar González desde Montevideo, Uruguay. Don Omar, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta, el coleccionismo de álbumes futbolísticos fundamentalmente. Claro. Don Omar, fíjese que nadie mejor para hablar de la historia que los que fueron pioneros de alguna manera en Sudamérica como Uruguay. Los uruguayos fueron los primeros que ganaron una medalla de oro olímpica en fútbol, fueron los primeros que ganaron una Copa del Mundo en fútbol y no tenía idea de qué tan antiguo es el coleccionismo. Es muchísimo antes de mitad del siglo pasado. Y vamos a hablar entonces, para entrar directamente en materia, de dos periodos que forman parte de esta historia del coleccionismo en Sudamérica, fundamentalmente en Uruguay, como lo son el periodo precursor y el periodo clásico. Y ya don Omar nos va a hacer los comentarios pertinentes a cada uno de los periodos. Pero don Omar, antes de comenzar, sin duda tenemos que hacer mención a una persona que ordenó toda la prehistoria o hizo un esfuerzo increíble, a pasión pura, por ordenar todo esto. Don Marcos Silvera. Lo conoce, don Marcos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Marcos ahora tiene un problema de salud, pero fundamentalmente fue el gran estudioso del coleccionismo en general, te diría, no solamente del futbolístico, y fue quien hizo el primer álbum el primer libro sobre los 100 años de las figuritas en el Uruguay, de las figuritas en general, y después fue catalogando, poniéndole número, orden y demás a los álbumes y a ese famoso periodo precursor, que es lo más difícil porque arranca ese periodo precursor en el 1800 y pico, comparando, o tomando, mejor dicho, todas las figuritas de otras ramas. En el fútbol es desde 1909 que empieza. Y empieza fundamentalmente con las tabacaleras o fábrica de cigarrillos, que para competir con los cigarrillos que venían importados, en este caso venían algunos europeos, pero fundamentalmente argentinos, que traían para sus países una serie de figuritas que generalmente eran lugares pintorescos, hasta actrices, personajes y políticos. Y en esa época, como para poder competir con esos, los álbumes, los coleccionistas, tabacaleros uruguayos empezaron a buscar la vuelta para que con figuritas uruguayas quitarles la venta a los extranjeros, o sea, lograr... para competir. Para lograr competir. Y ahí arrancan más o menos en lo general en el fines del 1800, 1890, por ahí. Pero con el fútbol en particular arranca en 1909, con una serie de figuritas que tienen la particularidad de que
se comenta de que el futbolista tomaba su bolsito, ponía su camiseta, sus medias, sus zapatos, pantalones, y iba a la casa del fotógrafo. El mismo fotógrafo ponía, montaba la escena, ¿no? Ponía un telón con una vista de determinado lugar, y ahí fundamentalmente le tomaba la foto al futbolista. O sea, no era como hoy, que es en el campo de juego o en la sede del cuadro. Ese tipo es muy particular. Inclusive los vas a ver algunos hasta sentados en una silla, en alguna posición diferente a lo normal. Entonces no dejaba de ser curioso. Pero claro, ya ahí a traer, se comenta de que muchos muchachos que en ese momento ni siquiera pensaban en fumar, ya por el hecho de las figuritas no tenía más remedio que comprar cigarrillos para obtener esas figuritas que venían como envase, y algunas envolviendo las mismas cajillas o los mismos abanitos de cigarrillos. Y ahí empezó el coleccionismo de esta época precursora, ¿no? Sin álbum, aunque algunas tenían número, la mayoría era sin numerar. Entonces tú le buscabas el lugar que querías en donde se guardaban en ese momento, que eran o en álbumes de fotografías, álbumes que se vendieran en cualquier lado, o en cuadernos. Entonces no tenían un orden muy preciso, pero de todas maneras era la manera que en ese momento se hacían las cosas, ¿no? Por lo menos principio del 1909, en especial para el fútbol aquí en Uruguay. Perfecto. Don Omar, entonces mención especial para el hombre que ordenó, documentó y puso en un catálogo toda esa historia, don Marcos Silvera, que le Sí. deseamos lo mejor. Cómo me gustaría hablar con él. Sin embargo, usted, don Omar, fue seleccionado como embajador de su país para comunicarnos. Para la gran mayoría de nosotros, los que ven el canal, esto va a ser información, y el valor histórico y documental de esta edición en particular es muy grande. Olvídense de Panini, olvídense de las tarjetas de FIFA 365, de Adrenaline y de absolutamente de Topps y de cualquier marca o de cualquier edición moderna. Hoy vamos a hablar de la prehistoria, y su valor histórico es grande. Señores, si ustedes son coleccionistas, así comenzó esta película. Y a mí me encantaría, don Omar, que en Colombia los veteranos, los coleccionistas veteranos se pusieran a pasión pura a hacer un catálogo de cuáles fueron los álbumes que circularon en mi país. Pero ya que eso no existe, aprovechamos su voz y su conocimiento en la materia, y ya vamos directo a la presentación, don Omar. Vamos de esta forma a iniciar nuestra presentación. Joyas del coleccionismo uruguayo. Ahí lo tenemos. Vamos entonces a tratar dos periodos. No es la totalidad de los periodos, pero en cuanto a fútbol, es una muestra de lo que ocurrió en Uruguay en este periodo de 1909 a 1950, con el periodo precursor y el periodo clásico. Don Omar, en 30 segundos, ¿qué es el periodo precursor? El periodo precursor es las primeras figuritas que salieron sin álbum, generalmente, que eran en blanco y negro, eran en color sepia, eran de papel, de cartón y hasta de satén, que después a medida te voy a ir indicando cuáles podían ser de satén, y que las tabacaleras en ese momento, para competir con los cigarrillos que entraban del exterior al país, se pusieron a hacerla, pero con, en este caso, los futbolistas, las banderas de los equipos y demás del Uruguay. Ese básicamente es el periodo precursor, que va hasta la fecha en que empiezan a salir álbumes de fútbol. Que si bien se toma 1933 como base, tenemos un álbumcito que pareció, que lo vamos a ver
que es de 1930, pero básicamente el periodo clásico arranca con el surgimiento de los álbumes de fútbol, y esas otras colecciones, mucha gente las tenía sueltas, mucha gente coleccionaba solamente de su equipo, mucha gente la ponía en un cuaderno o en un álbum y no tenía un orden muy preciso como tenemos hoy en día. Pero ese es el periodo precursor. Entonces, como hablamos en la planificación... Claro, y acá la particularidad que coincidió con una actuación de Uruguay a nivel olímpico y a nivel mundial que era de triunfos, o sea, Uruguay y Argentina llegaban casi a las finales de los torneos, entonces que era donde se jugaba quizás el mejor fútbol del mundo. Don Omar, entonces puntualizamos, así como lo hablamos en la planificación. Podemos definir que el periodo precursor va de 1909 en cuanto a fútbol, de 1909 a 1939. Sin embargo, en 1930 o ya para el 28 surge el primer álbum, porque el periodo clásico es el periodo en los cuales aparecen los álbumes y donde las figuritas son pegadas. Y el clásico, a pesar de que están viviendo todavía el periodo clásico, porque el periodo clásico es hasta el día de hoy, yo voy a hacer el corte de la muestra hasta 1950, hasta la Copa del Mundo del 50, y con esto comenzamos, don Omar. Las primeras figuritas de 1909. Adelante. Exactamente, ahí está. Estas primeras figuritas, como se ve ahí, las hacía una tabacalera que era de propiedad de un señor Domingo Bernini, y los cigarrillos se llamaban Alfonso XIII. O sea, ahí se ve el jugador en una posición ahí cruzando de brazos, acá sentado en la silla. Generalmente, ya te digo, se hacía en la casa del fotógrafo. Eso era lo más original. Generalmente la figurita dice que pertenece a Cigarrillos de Alfonso XIII, y figura ahí básicamente el nombre del equipo y el nombre al que pertenecían y el nombre del jugador. Pero son una cantidad importante y eran, digamos, básicamente esta de papel, un papel firme, bastante fuerte, pero eran de papel en este momento, ¿no? Don Omar, y eran del fútbol uruguayo, de la Liga Uruguaya, estos jugadores. Liga Uruguaya, exclusivamente Liga Uruguaya. Exclusivamente Liga Uruguaya. Ahí está. Después aquí pasamos a otra, digamos, otra serie que viene a ser, pero de lo mismo. O sea, el mismo Domingo Bernini para los cigarrillos Alfonso XIII, saca unas nuevas figuritas. En este caso tiene la particularidad que no dicen, como las otras cigarrillos Alfonso XIII, en la parte delantera, generalmente lo dice atrás en un sello, y viene el nombre del jugador y dice Primera D, pero se refiere a Primera División, porque Primera D en el fútbol uruguayo nunca hubo como una divisional D, digamos, una divisional B, intermedia. Esto se ve que en lugar de poner el nombre del equipo, ponían a qué divisional pertenecía la figurita. También fútbol netamente uruguayo, básicamente uruguayo. No hay Fíjese que lo emocionante de este tema es que, y lo repito, yo no me imaginé nunca ver unas figuritas, unas láminas de 1909. En Colombia, el primer álbum data de 1949 aproximadamente, pero esto sí ya sobrepasa por lo menos el conocimiento que tenía. Y qué bueno que en Sudamérica ocurrió esto. Y vamos para la tercera, ya Cigarros Londres comienza. Ahí está, Cigarros Londres también. Un señor, propiedad de un señor Alejandro Clavier. Cigarrillos Londres publica en este caso es un álbum que no es un álbum del que estamos acostumbrados ahora, que tenga numeración, que usted vaya y pegue la figurita en el lugar que corresponde, sino que es un álbum que tiene para colocar las figuritas donde uno quisiera, porque no solo abarca, ahí dice, álbum geográfico, histórico y biográfico. O sea que tenía de todo, de partes
de geografía, de historia, biografías de personas, de artistas y demás, y también incluía deporte, entre ellos, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, banderas de los equipos que en esos años disputaban la primera división. Por ejemplo, la primera bandera que tenemos es de un cuadro que se llama Reformers, que hace años que ya no existen, y posteriormente está la de Montevideo Wanderers y la del Club Atlético Peñarol, que son equipos que hasta el día de hoy compiten en la primera división. Pero no solo existían la parte futbolística, sino que tú ponías donde querías o coleccionabas la temática que más te interesara, ¿no? Mucho no se podría elegir porque me imagino que saldrían en los cigarrillos cualquier, no se podría comprar solamente de deporte o solamente de artistas y demás, pero, y eran hechas en satén también, o sea, son figuritas yo te le llamaba seda, no sé qué diferencia hay, pero es en satén, o sea que envolvían generalmente al cigarro o al tipo abanitos chicos que venían. Yo me acuerdo que heredé de mi papá un montón así de figuritas de satén que serían de distintas colecciones, en la que había de todo, porque estaban las banderas de los países, banderas, unas decían banderas de guerra de los países, y tenían, digamos, era muy completo, pero se ve que, claro, había que competir con lo que venía de otras partes, entonces un poco era digamos, copiarle y entre las tabacaleras, entre ellas, competir a ver quién sacaba mejores, porque eso le daba mayores ventas. Y como se ven, las figuritas tienen en la parte de abajo el sello, digamos, de la empresa, que con CL, ¿no? Cigarrillos Londres. Así que en este caso eran las banderas, pero existen... Nosotros modernamente le llamamos promocionales. Los promocionales eran coleccionables que hacen parte de un artículo, cualquiera que sea, y tú tienes que comprar ese artículo para adquirir finalmente una figurita de este tipo, ¿vale? Y así Claro, vamos avanzando, don Omar. Es que es así lo que hacían las tabacaleras, o sea, para prender al cigarro. Por eso está esa famosa anécdota de que mucha gente aprendió a fumar a partir, o empezó a fumar a partir de querer coleccionar figuritas. O sea, quizás a los 12, 13 años muchos chicos empezaban demasiado temprano a fumar para poder lograr esas figuritas ansiadas que conocían. Acá vamos, para retomar lo anterior, estas figuritas del centro que tienen los equipos también tienen el sello y eran de seda y también pertenecían a esa colección de álbumes de cigarrillos Londres. O sea que por un lado vimos banderas, ahora estamos viendo equipos, los equipos de ese entonces. Acá abajo es el que tiene la franja, creo que la franja era verde, es del Reformers. Después está el Wanderers y después está Nacional. Inclusive acá ponen las caras en lugar de la alineación. Y después posteriormente dos colecciones que son también de cigarrillos, de tabacaleras, de cigarrillos de la época, pero de las cuales no se tienen conocimiento tanto de las banderas como esta primera colección de jugadores, que no se tiene conocimiento de cuál era la tabacalera que la sacaba, porque no solo estaban las principales, sino que siempre había alguna terciando y que también para poder lograr competir entraban, digamos, en la misma obligación de sacar figuritas acompañando sus productos, ¿no? Don Omar, sin embargo, veo que algunas, por supuesto, no vamos a exigir toda la documentación porque es demasiada información prehistórica como para tenerla con exactitud, pero el catálogo de don Marcos Silvera es genial. Estas, las de la primera y las últimas, las banderas, tienen algún tipo de numeración, más allá de que Claro. no eran sueltas y no tenían un álbum, no correspondían
a un álbum. No correspondían. Ahora, como te dije anteriormente, Mauricio, como la gente igual las coleccionaba comprando álbumes no álbumes de fútbol ni álbumes de particular, como si fuera hoy en día álbumes de fotografías, entonces las podía ordenar según el número que venía. Entonces, generalmente, por ejemplo, en este caso creo que es Nacional el que tiene la primera, si el 1 y fueran 11, el 1 hasta el 11 eran de Nacional, del 12 en adelante podían ser los de Peñarol, y después de ahí sucesivamente otro equipo. Entonces, ahí se podía ordenar el equipo, pero digamos, a nivel casero, dentro de ese álbum, no era específicamente para pegar en algún lado en particular. Así que esa es la otra. Bueno, estas que vemos ahora también es también del periodo precursor, se refiere fundamentalmente a los jugadores olímpicos, son del 24 estos, que la gran mayoría fueron 24, 28 y 30. Básicamente ahí hay como una anécdota o precisamente algo del fútbol uruguayo, que en el 22 se crea un problema, un cisma en el fútbol, por los cuales Peñarol y Central estaban como prohibidos jugar contra los equipos argentinos. Entonces hacen unos amistosos sin que la asociación los autorice. Entonces se resuelve expulsarlos, eso es lo irónico, expulsarlos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces en el año 24 integra la selección del año 24, fundamentalmente la mayoría de los jugadores eran de Nacional, en el plantel de Nacional, creo que con algún refuerzo de algún jugador de otro cuadro chico, pero tiene la particularidad que no tenía jugadores de Peñarol en el 24. Después, posteriormente, eso se soluciona, ese encima. Tan es así el problema que en el 25 no hubo campeonato. En el 25 no hubo campeonato, y en el 26 se juega un campeonato que se llama campeonato, no era uruguayo en particular, sino que se llama campeonato, no me acuerdo exactamente si se jugaba unos cuadros por el título y otros por el descenso. Era como una especie de campeonato conciliador, ya me va a salir el nombre. Y hasta el día de hoy todo el mundo lo ganó Peñarol, entonces siempre existe la disyuntiva entre que Nacional dice que eso no corresponde a un uruguayo y Peñarol que sí, lo toma como uno de los uruguayos ganados porque fue el principal campeonato que se jugó. Entonces, eso hasta el día de hoy sigue generando esa polémica amistosa entre los dos grandes. Don Omar, y para los más jóvenes, el primer torneo olímpico organizado por la FIFA fue el de París 1924, y estamos Exacto. viendo figuritas del equipo uruguayo que fue medalla de oro en esos Juegos Olímpicos. Increíble que existan esas figuritas. Ahí está, sí. Y se jugó en Colombes, precisamente. Y bueno, y Uruguay, no te olvides que fueron en total 5 partidos, eran. Y ahí Uruguay logra irse con el título, ¿no? Bueno, acá ya arrancamos con figuritas del álbum de Avala Hermanos, también ya es una tabacalera que existe actualmente, todavía existe, para Cigarrillo Super, o sea, en ese momento se llamaban el Cigarrillo Super. Ya son distintas colecciones dentro de ese periodo que dice ahí, del 25 al 28, también algunas con número, otras sin número, no sé si en este caso creo que sí, unas no tienen número, ¿no? Las últimas sí tienen, pero empezó la época ya más del color, o sea que a medida que nos íbamos avanzando, surgían algunas figuritas de color, que creo que se pintaba manualmente, porque no creo que existiera ya fotografía de color, pero no me quiero meter mucho porque no tengo idea. Acá ya pasamos a un periodo en que ya son
a partir del año 20, las tabacaleras dejan, o sea, antes del 20, era todo de tabacaleras, o sea, todo relacionado a cigarrillos, donde venían las figuritas. Las tabacaleras empiezan a dejar de poner figuritas en los paquetes que venden, y surge las compañías que venden chocolates, golosinas, básicamente salían con chocolates, pero también golosinas, caramelos y demás. Y en este caso surge Sorpresas Olimpia, que tienen, saca varias colecciones, ya acá las figuritas de cartón, acá lo que estamos viendo es el jugador, y en la parte de atrás de la figurita figuraba el nombre del jugador, el número de la figurita, que tampoco era para pegar, que también sería para ordenarla, y al equipo al que pertenecía, ¿no? En este caso tenemos una muestra de las figuritas que eran cuadradas y otras que salían redondas, pero eran en los distintos años, o también podía ser en un mismo año, pero distintos productos dentro de lo que era Sorpresas Olimpia. Inclusive hay posteriormente al periodo que vamos a ver otras cosas de Sorpresas Olimpia, pero básicamente empieza ahora la época de las fábricas de chocolates o fábrica de golosinas, como se le podía llamar a cada uno. Acá tenemos otras colecciones, una de café, que en este caso no tenía nada que ver con golosinas. Cabe la posibilidad de que pudieran ser distribuidores algunos de golosinas, pero acá es de café Dos Maragatos, que también saca figuritas de la época, y Apiario Iris, que yo originalmente pensé que tenía algo que ver con la miel y con algo así por el nombre, por el apiario, pero en realidad eran golosinas, eran fábrica de venta de golosinas que se llamaban Apiario Iris. Inclusive, por ejemplo, en este caso, los jugadores, tanto Pedro Sea, José Nasasi, Arremont, los jugadores eran generalmente los olímpicos, en este caso, al ser hasta el 28, los olímpicos, no mundiales todavía, pero sin embargo, muchos, o sea... Don Omar, pero sin embargo, esta serie o las colecciones que hemos visto abarcan a esa generación gloriosa que ganan el oro olímpico en el 24, 28 y después mundial del 30. Y después ahí está el mundial del 30. Uruguay logra, precisamente por esas buenas actuaciones, logra que se le ofrezca la posibilidad de competir, de organizar un mundial. Inclusive, en ese caso, fíjate que nosotros al ser, en ese momento nos superábamos un poco los 2 millones de habitantes, entonces todas las canchas que había eran canchas chicas, inclusive hoy en día, sacando el Estadio Centenario, ahora el estadio de campeón del siglo de Peñarol, el Gran Parque Central de Nacional, los estadios no pasan... Cerro tiene un estadio muy lindo de unas 20.000 personas, pero los demás no pasan de los 10, 12, 15.000 personas, lo que tienen más. Porque claro, hoy en día, fíjate todos los años que han pasado y no somos 3,5 millones de habitantes. Ese es un poco como el orgullo del uruguayo, pues, ¿por qué con tan poca gente se obtenían esos logros? Bueno, ahora vamos a lo que decía, que en el Estadio Centenario, al no haber canchas, el Estadio Centenario no estaba construido cuando le otorgan. Entonces, se hace un estadio para 60.000 personas, se podría decir, pero como eran paradas, se hace un estadio para 60.000 personas en el 1930, en un periodo de un año. Y un estadio que hasta el día de hoy se mantiene, si bien había que hacerle algunas modernizaciones, se mantiene impecable en el sentido de que no tiene rajaduras, no tiene una construcción muy bien hecha en el Parque Valle, a 5 minutos del centro de Montevideo, muy bien ubicado. Tal es así que Peñarol y Nacional durante muchos años, inclusive Nacional teniendo
su cancha propia, no muy grande, pero una cancha propia que ahora la está agrandando, se jugaban todos los clásicos y los partidos también contra cuadros chicos, cuando a veces era locatario el cuadro de Peñarol o de Nacional, se jugaban en el Estadio Centenario, cosa que ahora ha hecho que, como Peñarol tiene su estadio y Nacional agrandó el suyo, lo dejaran un poco de lado, ¿no? Pero es el estadio que fue nombrado monumento histórico del fútbol mundial, porque fue el primer, donde se jugó el primer mundial. Si bien los primeros partidos se jugaron en canchas más chicas, tanto sea Parque Central o la de Peñarol, que era una cancha que estaba en el barrio de Pocitos, de todas maneras, todas las finales y demás se desarrollaron en el Estadio Centenario, ¿no? Sí. Don Este, Omar, fíjese, en cuanto a la presentación, las primeras figuritas, la de la izquierda, vemos que son de 1926. Usted me regaló el sello y yo dejé el sello a propósito porque son para mí, o de hecho son del primer sudamericano claro, o mejor dicho, del sudamericano de 1926 que se organizó en Chile, que ganó Uruguay, y que estas son las primeras figuritas de una competición de Copa América. Porque el sí, sudamericano sí, porque antes le decían así, a la Copa América le decían sudamericano de sí, fútbol. sí, 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 sí. Yo soy de la época que te decían sudamericano. Inclusive te digo más, el sello se agregó porque salió otra colección similar que acá se llamaban los caramelos, eso se llamaban campeonatos sudamericanos. Por algo se llamaban en ese año, o sea que posiblemente en el Uruguay, en el año 25, como yo no sé si ya te lo mencioné ahora, no se jugó el campeonato por esa crisis, se le llamó el cisma, y se jugó, ahí está, me salió el término que hoy no me salía, el provisorio. Se jugó en el año 26 un campeonato que se llamó provisorio. Entonces, que ahí eso de la puja de si era uruguayo o no, pero jugaron, digamos, equipos por el título y otros equipos por el descenso, que se mezclaron todos para que de ahí en más se arrancara en el año 27 ya con la normalidad, ¿no? de los campeonatos uruguayos. Sí. Así que, pero posiblemente estuvieran jugadores porque hay jugadores que no son uruguayos, entonces verdaderamente pienso que en parte de esto, de la colección, debe referirse al campeonato sudamericano de ese año. Sí. La siguiente es de cigarrillos crack del 27. Ahí está, cigarrillos crack. Esta es una colección muy importante, me refiero en la cantidad, ¿no? Estos jugadores como enmarcados en un óvalo, salían muchas series, serie F, serie G, inclusive hasta llegaba a salir un mismo jugador con distintas fotografías, o sea que hubo una cantidad muy grande que eran de los famosos cigarrillos crack, que eran de los cigarrillos creo que de Aval y compañía, y eso fue una de las muy buenas colecciones que tuvo también mucho éxito porque se ve que lo fueron repitiendo en distintos años y por eso iban cambiando las series, pero son de distintos años dentro del periodo precursor. Y finalizamos con jabón Olivol, que aunque no tenemos información, SI significa sin información en el catálogo de Marcos Rivera. Excelentes las figuritas de jabón Olivol, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Estas inclusive tienen numeración, porque se ve medio difícil, sí, pero tienen numeración en el ángulo superior derecho, pero son de jabón Olivol, era un jabón que salía, no sé quién lo representaba, pero hay figuritas de fútbol, que son básicamente de fútbol uruguayo, y figuritas, y también había artistas ya internacionales, pero también lo promocionaba Jabón Olivol. O sea, acá empezó a entrar otra rama que no fuera ni la del tabaco, ni la rama de las golosinas, de chocolates, que fue la de jabones. Okay. Acá vamos a
los chocolatines La Ruina, que La Ruina Hermanos Sociedad Anónima, se llamaba La Ruina Hermanos y Compañía, creo que se llamaba, la razón social de la empresa. Curiosa, ¿eh? La Ruina. Por eso, era La Ruina, es una cosa, a mí siempre me dio mucha gracia porque como que nunca le pondría a una empresa La Ruina, ¿no? Parece que ya de entrada no me tuviera mucha fe, pero de todas maneras, en este caso, como te podés fijar, son figuritas que eran el papel que envolvía, venían como en la parte de atrás del papel que envolvía la golosina. O sea, en el caso de chocolates o en el caso de galletitas o lo que fuera, envolvía la golosina. O sea que se tenía que abrir el paquetito, digamos, sacar la golosina y recortar la figurita que estaba en la parte de atrás del envoltorio. Sí. Luego pasé Águila también. de esas fechas similares, Chocolatines Águila, que lo produjo Saint Hermanos, que todavía sigue existiendo, pero no en la medida de unos años atrás, que fueron los que sacaron un primer álbum muy, muy interesante, porque que si bien tiene una página de fútbol, en la que está Peñarol y algunos equipos, una carilla solamente, de todas maneras tenía vistas del Uruguay, los monumentos, presidentes, era muy didáctico, entonces se hizo una gran promoción para que en los colegios se lo tomaran como una especie de referencia del estudiante. Entonces, eso se ve que hizo de que muchos padres incentivaran a sus hijos a coleccionar ese álbum que fue del 32. No, Marcos no lo catalogó como un álbum de fútbol, porque en realidad ese del 32 no fue de fútbol, tenía solamente una hoja de referencia al deporte total. Pero fue Águila, Saint Hermanos y Chocolates Águila son los que sacaron una cantidad de álbumes de figuritas. Acá empiezan un poco con el deporte, que es en el 26-27, también con los futbolistas locales, básicamente jugadores locales. Perfecto, y Chocolate Franco es la derecha. Chocolate Franco lo mismo, también empezó también es una empresa que todavía existe, no con el nombre de Chocolates Franco, pero que lo mismo, o sea, salían yo pienso que estas más bien venían en los envoltorios, hay figuritas que son de A2, pero también todo en la gama golosinas dentro de ese periodo. Ya acá justo estamos en el límite de lo que es el periodo precursor, que son estos jugadores de fútbol que salían con los caramelos silbatos. O sea, son caramelos, no hay aparentemente una empresa de caramelos que hacía caramelos silbatos, y también pienso que eran, por la forma y por cómo están a veces recortadas las figuritas, eran envoltorios que también venían en la parte de atrás sepia. Ves que están numeradas, pero lo mismo, al solo efecto acá figura, por ejemplo, arriba en la viñeta ves el 100. Ahí es cuando se sabía la cantidad de figuritas que habían salido. O sea, salieron 100 figuritas, estaban numeradas, se ve que del 1 al 100, y son 100 figuritas. Entonces, venían numeradas, pero a los efectos tampoco había alguna, los efectos de uno si las quería tener ordenadas por equipo o donde las pegara, ¿no? Eran láminas sueltas, figuritas sueltas. Ahí está, estas otras lindas de campeones. Estas también salieron distintas, ¿viste? Dice Serie A, hay también de la Serie B, o sea que se revolvieron a hacer en otro periodo. Tampoco se sabe precisamente el año, se sabe que son a partir del 30, pero son básicamente, la sacó Caramelos Campeones Mundiales, como ven que se llamaba así, Caramelos Campeones Mundiales, y tenía básicamente la totalidad de los planteles
del 24, 28 y 30, o sea que no se remitía solamente a los del 30, pero eran prácticamente, sacando algunos otros, básicamente los mismos. Listo. Eh, Don Omar, y entonces así damos final o fin así al podemos, periodo precursor, que va hasta el exactamente. 39, pero esta es la muestra que nos corresponde, e iniciamos el periodo clásico cuando ya aparecen álbumes y ahí vamos avanzando. Ahí Periodo está. clásico, vamos a tener esta muestra de ocho álbumes uruguayos y Perfecto. comenzamos con el Ahí primer. está. Comenzamos con este álbum que para los coleccionistas uruguayos siempre sostuvimos, inclusive en el libro de Marcos se sostiene, empezaban a salir desde el año 33. Estos de 1930, nosotros teníamos conocimiento de las chapitas, que las chapitas, ¿qué significaba? Que eran chapitas en las cuales tenían todo el plantel de Uruguay, eran los 4 semifinalistas del torneo. De Uruguay tenía todo el plantel, inclusive si tú ves acá falta una de las figuritas, una de las chapitas, era todo el plantel y después estaban 11 jugadores argentinos, 11 de Estados Unidos y 11 de Yugoslavia, o sea, que eran los 4 semifinalistas del torneo. Con el tiempo se descubrió que un señor muy mayor tenía un álbum, que había salido un álbum para estas figuritas. Inclusive de entrada hubo una especie de duda si en realidad eso era real o no era real. Ahora el álbum, una vez obtenido, en la contratapa de este álbum, te das cuenta que es real porque dice que con el canje de 10 chapitas te daban un equipo de fútbol de los que jugó el Mundial, una figurita. Porque este álbum se compone de las hojas donde iban las chapitas, o sea que no es de muchas hojas, y al final tiene todos los equipos en forma de figurita, bastante grandecita, pero los distintos equipos que jugaron el Mundial. Entonces tú podías canjear 10 chapitas por un álbum, si querías, pero claro, hay gente que no se quería desprender de las chapitas y entonces no compraba el álbum. Otros que coleccionaban solamente las chapitas de Uruguay, ¿viste? Como es en esto. Y después dice que por 5 chapitas te daban una figurita de un equipo. Hay gente que le interesaba o no, o le interesaba solo el equipo de Uruguay, pero como tú ves, creo que solamente de este álbum faltan 3 chapitas, por lo menos los coleccionistas que conozco, básicamente es eso lo que está faltando. Extraordinario, Entonces extraordinario existió un álbum. álbum, estuvimos mucho tiempo diciendo de que el álbum de fútbol arrancaban en el 33 y acá apareció ese primer álbum del 30. Listo. Y vamos con el álbum deportivo número 1 de Exacto. 1933, lo sacó Del 33. el León. Tú vas a ver que en el 33, cuando empiezan, este álbum se autodenomina álbum deportivo número 1, como que es el primer álbum que sale, ¿no? Son Chocolates y del León, que es de la empresa Starosta Hermanos. Ya inclusive yo el otro día ojeando vi que en figuritas argentinas también existía la firma Starosta Hermanos. O sea que ya ahí, digamos, hay como una especie de sociedad o pusieron de Starosta en Argentina como en Uruguay, pero este álbum básicamente es uruguayo, y tenía todas las figuritas de los equipos uruguayos, y también, como ves acá, figura población de países del mundo, o sea que tenía básicamente artistas y después banderitas del final de los países del mundo, donde decía la cantidad de población de cada uno, eran banderitas dibujadas, no de mucha calidad, pero digamos, los equipos uruguayos los tenía todos. Señores, historia patria esto. Así comenzaron los álbumes. Y vamos Sí. con mismo año, primer álbum. Acá está la competencia. La competencia, el mismo año, se llama Primer Álbum del Fútbol El Deportista. O sea que el álbum en sí se llamaba El Deportista. Y la fábrica era para chocolatines Glorieta, que es, sí, básicamente de fútbol. O sea,
íntegramente de fútbol, muy bien presentado, y la particularidad que al final, siempre para recordarnos que éramos campeones en ese entonces, figuran figuritas de el mejor jugador uruguayo de Peñarol, el mejor uruguayo de Nacional, el mejor jugador uruguayo en tal periodo, y después campeones del 24, campeones del 28 y campeones del 30. Terminaba así el álbum. Pero básicamente es el primer álbum 100%, te diría, futbolístico, ¿no? O sea, que no tenía otra cosa que no sea fútbol. Perfecto, Liga Uruguaya. Y estos ya 1935, este es muy particular, este álbum, por lo siguiente. Tú ves que acá figura Uruguay con la camiseta roja. Tiene solamente de fútbol internacional, de fútbol sudamericano, solamente el equipo de Uruguay, que se ve en 2 hojas porque pone todo el plantel, básicamente. Después tiene los equipos del Uruguay, o sea, Peñarol, Nacional, etcétera, etcétera, y después tiene artistas, o sea, tiene artistas mundiales, o sea, no es netamente de fútbol. Lo particular de este álbum era por qué Uruguay estaba de rojo. Y la historia de esto indica de que todos los años Uruguay y Argentina jugaban un partido por una copa, digamos, era un amistoso, pero por una copa. Entonces había habido mucho roce entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces había una cierta enemistad, y entonces en este campeonato decidieron cómo unificarse, o sea, romper toda esa capa que se había creado entre futbolistas, más que futbolistas, no, entre una asociación y otra. Entonces fue un sudamericano muy chico, o sea, ese sudamericano jugaron Uruguay, Argentina, Chile y Perú, si mal no recuerdo, porque el otro día lo estuve repasando, y Uruguay ganó a Chile a uno 1-0 y al otro 2-1, mientras que Argentina le hizo una cantidad de goles a cada uno, no te digo el resultado. Y juegan la final, creo que en Lima, se juega la final y gana Uruguay 2-1. Pero voy a la anécdota de los colores. Entonces, cuando resuelven hacer el partido, para unificarse, dijeron, bueno, para estar más unidos, vamos a no utilizar nuestras camisetas tradicionales. Uruguay salió de rojo y Argentina salió de blanco. Entonces ninguno usó su camiseta, y como una muestra de acercamiento, de amistad, y de ahí en más no pasó más nada. Pero eso fue lo curioso, por lo corto del campeonato y porque tuvo esa particularidad. Acá ya vamos al sudamericano del 42, el tercer álbum, El Deportista. Tuviste que hubo un primer álbum, El Deportista, y ahora un tercero. Yo siempre pregunté por el segundo álbum, El Deportista, porque yo veía que no figuraba en ningún lado. Pero ¿qué pasa? El segundo álbum, El Deportista, existe, pero no tiene nada de fútbol, absolutamente nada. Era la marca, digamos, de la glorieta que continuó como la serie, pero sin poner nada de fútbol. Entonces, este álbum sí, era con referencia al sudamericano del 42, y tiene íntegramente, el álbum es del campeonato sudamericano, o sea, tiene todos los planteles de Uruguay, Argentina, Chile, todos los países que lo jugaron. Don Omar, ¿y el álbum del 35 no tiene todos los países? Tiene todos los países. Sí. ¿Este tiene todos los países también? No. El del 35, perdón que yo me habrá confundido, me quería que me preguntabas el del 42. El del 35 tiene solo Uruguay. Perfecto. Estas son las primeras 2 carillas las que estamos viendo con Uruguay. Cuando tú das vuelta ya empiezan Peñarol, Nacional, los equipos uruguayos, y después termina con artistas. Y no tiene más equipo, ni tiene referencia al sudamericano. Es más la tapa, la portada y esa primera hoja. Sí. Entonces,
Sin De duda, cada país, este dos es, carillas. perdón, este es el primer álbum entonces de Copa América, el de Es 1940. completamente el primer álbum de Copa América, realmente como álbum de Copa América. Perfecto. Inclusive tiene todo el plantel de cada uno y al final termina de nuevo, como siempre te digo, con un homenaje a los del 24, 28 y 30 Ah, en el álbum. la gloria uruguaya. Acá en el 49 uruguayos campeones de chocolates Inca. En este caso empiezan, viste, Colombes, que es el 24, Ámsterdam, que es el 28, Montevideo, que es el 30, y después sigue con jugadores en los equipos uruguayos. Tiene también artistas uruguayos y eso al final, pero digamos como para complementar el álbum. Pero es un álbum que ves que no se logró completar. Pasaba una cosa muy, muy curiosa, que en estos años, en el 49, en el 50, salía más de un álbum de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? El chico de ese momento se ponía a coleccionar un álbum y de repente estaba a mitad de colección y le salía otro. Entonces, papá y mamá no tenían para darle para que comprara y juntara dos álbumes distintos. Entonces, tenía que optar por uno y optó de repente por completar el primero que salía. Acá me acuerdo que en el 49 sale un álbum que se llamaba Futbolístico, que salió, eran álbumes chiquitos, que eran precisamente figuritas chiquitas que salían con los chocolatines, en el envoltorio del chocolatín se metía entre medio la figurita, que salió en el 46, 47, 46, 47, 48 y 49. No sé si 47, 46, 48, 49. Entonces, ¿qué era el que estaba haciendo la competencia de este álbum? Así que posiblemente por eso este álbum, que era muy lindo, inclusive mejor que el otro, no se haya completado, nadie lo tiene completo. Al margen de siempre tener a veces los faltantes de una. Generalmente cuando falta una es la sellada, que ese es un término que lo explico porque no sé si en todos lados se llamará parecido o entenderán la gente que es. O sea, en este caso, como cada hoja daba un premio, acá tenés... La lámina de premio, perfecto. La que nunca aparece. La que nunca aparece, o la que tienes que comprar por afuera, como yo pongo un ejemplo de un año, que si un día vemos los álbumes de futuro, te lo voy a nombrar, que es del año 64, que daba una pelota de fútbol de cuero muy linda, y que en ese momento ponerle que costara el equivalente a 1.000 pesos nuestros, no, de hoy en día un poco más, 1.500 pesos. Y tenía 3 selladas. Entonces ya significa 3 que no aparecían nunca. Exacto. Cuando un día viene mi padre y mi papá era bancario, tenía una buena posición, viene y me dice, toma, nene, qué regalo. Y me trae las 3 figuritas. Yo era el primer álbum que llenaba en mi vida en el año 64. Estaba enloquecido. Dice, pero me salieron como si tuviera comprado 3 pelotas de fútbol. O sea, cada una salió más cara que el premio que daba. Entonces te las marcaban con una perforación. Y el cortito al final de esta historia, cuando nos reunimos, ahora digamos los principales, entre comillas, coleccionistas, los más grandes, teníamos en ese álbum del 64, a todo el mundo le faltaban esas figuritas selladas. Inclusive te voy a decir más, menos a Marcos, porque yo había vendido mi álbum para comprar monedas en ese entonces, pero quiero sacar un poco lo particular de lado. Al resto de los coleccionistas les faltaban esas figuritas, les faltaban 4. Entonces me decían las 4 selladas, y yo decía, no hay 4 selladas, hay 3, porque uno que era el arquero de Central, yo la tenía y no me la perforaron. O sea, tú te das cuenta porque te perforaban la figurita. Yo esa la saqué y no me la perforaron. Cuando después empezaron un día a salir de casualidad, uno encontró un álbum a medio, pero que tenía 2 selladas, por supuesto sin cobrar el premio, porque ese álbum no se había sellado, no se había completado. Y por otro lado apareció la otra, y te digo, de los 10 años o más, 12 que llevo coleccionando,
la habremos conseguido hace 4 años más o menos, esas famosas figuritas que faltaban, pero lo de la sellada era un clásico. Sí. Acá nos vamos al último ejemplo de álbum favoritos que también eran caramelos o chocolatines favoritos, ¿no? De Chocolate Espadén, ahí está. Este es un álbum precioso porque para mí es uno de los que entra dentro del Campeonato del Mundo, porque tiene todos los equipos del Campeonato del Mundo. Pero también tiene el problema ese del faltante de figuritas. A ver, ya no solo del faltante de la sellada, o la más difícil, como le dicen en Argentina, sino faltante de otras figuritas porque habían salido álbumes que vamos a ver posteriormente, de Uruguay del 50 habían salido 4 álbumes de fútbol, era demasiado. Entonces la gente coleccionaba los primeros y cuando les salían estos, algunos los coleccionaban y otros no. Entonces no quiere decir que no estén completos, porque lo que pasa es que cuando el vendedor iba a un kiosco a ofrecer la caja de estos álbumes, el kiosquero o el almacenero, el que vendía los álbumes, le decía, no, de esta no me dejes porque los niños me están pidiendo de estas otras que están coleccionando. La primera que salía tenía las dejaban de imprimir, porque nunca se hicieron normalmente los álbumes uruguayos, nunca se sacaba como ahora. John Panini, si quiero, puedo comprar el álbum con la totalidad de las figuritas a pegar acá en Uruguay. Así que, por ejemplo, en una charla con nuestro común amigo José Octavio, allá no lo está vendiendo Panini así. Pero nosotros acá sí lo podemos hacer. Quiere decir que las imprime todas de entrada. Antes no, antes te las iban haciendo en tandas. O sea, hacían primero X cantidad de figuritas, después, que eso era para que tuvieras muchas repetidas y siguieras comprando. Inclusive uno se daba cuenta porque de repente el fondo de la figurita, voy a poner un ejemplo, de Peñarol venía con amarillo y negro en el medio. Y entonces cuando salía la nueva tanda de figurita, empezaban a salir otras distintas, ya tenían al revés, 2 rayas negras y una amarilla. Veías hasta diferente cómo se había configurado. O sea, lo habían hecho en otro, y no sé si en 2 o en 3 veces sacaban. Entonces pasaba de que con las en el año 50, al salir esta, y posteriormente el goles y dobles extra, vamos a nombrar acá que Nobel Valentini fue un ex árbitro uruguayo que acompañó a la delegación del 50, es uno de los que está en la cancha abrazándose con los jugadores en las pocos videos que hay, y se dedicó después entre otras cosas, a las colecciones de figuritas de esos años, de ese año en adelante. O sea, si vemos otras colecciones de futuro, hizo una cantidad de álbumes muy interesantes, muy lindos. Este álbum, Don Omar, es famoso, lo he visto varias veces, goles y dobles, y sacaron una segunda edición. No sé si posterior al título de Brasil 50. Sí. Netamente posterior, lo saca el mismo Nobel Valentini ese mismo año, después de la conquista del título. O sea, es una especie de homenaje a los campeones del mundo. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo las figuritas de los jugadores de la selección que, digamos, en forma horizontal, todo completo de cuerpo, está todo el plantel, abajo están el kinesiólogo, los directores técnicos y demás. Pero lo que te iba a decir, que después de este álbum existen, las figuritas son fotografías de los festejos de Uruguay, de los mismos jugadores abrazándose, y todo relacionado a los viajes de Uruguay a la ida, a la vuelta, cómo fueron esperados, toda esa serie todo relacionado
al triunfo de Uruguay. Y fue posterior. Estos dos álbumes, como salieron antes de ese tercer álbum, y después hay otro que se llama Álbum de la Pandilla Uruguaya, que sería el cuarto álbum del 50, hicieron de que ese álbum más lindo, que tiene una forma de escudo que vimos antes, el Favoritos, no se completara, nadie lo tenga completo, ni aparezca. Cada tanto aparece alguna figurita, porque inclusive yo voy después en todo caso, a citar a algún coleccionista uruguayo, sobre todo del interior del país, que generalmente, como este tipo de álbum lo tiene gente mayor, a veces o no maneja las redes o no. Entonces, a ver, si tiene, buscar comunicarse, porque a veces el hecho de encontrar una figurita ya para nosotros hoy en día es toda una conquista, porque como que hemos llegado casi al máximo sobre todo de esos pocos álbumes faltantes, ¿no? Don Omar, es que no es para menos, después de la hazaña y de lo que significó el maracanazo, son 4 al final. Claro. 4 álbumes de esa Copa del Mundo. Pero Don Omar, ya para ir terminando, porque el tiempo nos castiga, Uruguay era potencia comenzando el siglo, ya que gana los Olímpicos organizados por FIFA, no organizados por la FA o la Football Association, la Federación Inglesa, porque los británicos también reclaman los Olímpicos del 1908 y de 1912 como si fueran Copas del Mundo, pero no. Fueron organizados por la FA, así como la FA Cup, pero es que la asociación del fútbol. Uno de los campeonatos que ganó Bélgica también. Bélgica ganó el del una Olimpiada. Pero, Don Omar, la pregunta directa es, ¿por qué después de ganar los Olímpicos del 24, del 28, Uruguay nunca más apareció entre los 4 primeros de ningún torneo olímpico? Fueron los únicos. Y en el 28 finalizó prácticamente la figuración uruguaya. Claro. Claro, no, mira, la explicación es muy, para mí es muy clara. Somos muy poco de población. Fíjate que los años que han pasado, vamos a tomar el 50. Del 50 han pasado 70 años y nosotros hemos aumentado 1 millón de personas. Hoy en día 1 millón de personas no es nada. Se siguió jugando el fútbol, acá inclusive una de las cosas que se pone como base es que se tienen equipos de baby fútbol. Baby fútbol llamamos a que empiezan de muy chiquitos, son distintas categorías en los barrios, y a su vez que también al empezar a crecer la ciudad, se terminaron los campitos, o sea, como le dicen en Argentina, los potreros, o sea, se terminaron los campitos que todo el mundo tenía cerca de su casa para jugar. Entonces, cada vez juegan menos niños, cada vez estamos compitiendo con países de potenciales. Ahora Brasil, a raíz de esta pandemia, unos dicen 204 millones de habitantes, otros dicen 210 millones de habitantes, más o menos anda en eso, pero imagínate, contra 3.500, hizo de que, o si no, la explicación de mi mamá, que era, cuando era chico yo, era, mira, mijo, nosotros ganamos siempre, éramos campeones uruguayos, pero cuando los demás aprendieron a jugar al fútbol, ahí no ganamos más. Terminó. Están así porque Peñarol y Nacional en distintos años han ganado Copas Américas e intercontinentales, que es lo mejor, o sea, ganarle al de la Champions League, que fueron en los años 60, 80, o sea que, pero básicamente es el poderío, o sea, acá hay 2 equipos grandes que abarcan casi, te diría, el 90% de la población, o sea, se han hecho encuestas, encuestadoras, que la serie de la política que da que Peñarol tiene un 46% de la gente que le gusta el fútbol, Nacional un 35%, o sea que siempre tenemos como 11 puntos de diferencia entre Peñarol, el más popular, pero eso no por hincha, es verdad. Inclusive el álbum Glorieta, el primero que vimos del 33, en la página de atrás de Peñarol dice, el decano, el más popular, el equipo del pueblo, se le llamaba el equipo del pueblo, porque inclusive la gente más humilde estaba como del lado de Peñarol, un poco de eso, y siempre se mantuvo esa diferencia. No quiere decir que sea mejor. La evolución de la sociedad misma hace que Claro. esos títulos uruguayos
se fueran a parar. Pero si bien ahora últimamente hemos sacado jugadores muy buenos, Luis Suárez, Cavani, Godín, Muslera, Jiménez, hay buenos jugadores que pueden hacer un buen papel como lo han hecho en mundiales, porque hoy en día para Uruguay salir cuarto, pero acá hay gente que se ha acostumbrado a que como Uruguay fue campeón del mundo, le exige a que llegue por lo menos a la final, y eso es muy difícil, y estamos jugando con equipos no solo mayores en población, sino con presupuestos mucho mayores. Lo único que bueno, que al poder traerlos del exterior, a nivel de selección uruguaya, se es competitivo, pero hasta ahí nomás. Cuando se te terminan las generaciones, fíjate nosotros que pasamos de 50 campeones. En el 54, yo siempre lo digo, que es el año que yo nací, jugamos una semifinal con Hungría, que dicen que era el mejor equipo por lejos. Fue el famoso caso de que íbamos perdiendo 2-0, se empató 2-2, hasta esa fecha nunca había perdido por ningún campeonato ni olímpico mundial Uruguay, había empatado solamente en el 28, hubo dos finales con Argentina, una que empataron 1-1 y se jugó otra final que ganó Uruguay 2-1. Dicen que lo gracioso es que en el que empatamos jugó mejor Uruguay y no ganó, y en el que ganamos jugó mejor Argentina, pero ganó Uruguay. Y bueno, una de las preguntas que tú me dijiste referente a la garra charrúa. Esa es la siguiente. La pregunta es, ¿la garra charrúa es un mito o es una realidad? Y no, es una autonominación que no sé si autonominación, porque fue a raíz de un campeonato. O sea, fue a raíz de un campeonato que se consideraba perdido. Yo mira, no sé si no fue del 35, no fue del 50. Ya en el 50 ya se hablaba de garra charrúa y demás, que fue el gran bombazo, porque claro, fue encontrarte con un estadio en ese entonces hecho específicamente para ese mundial, completo de brasileros, que ya todavía al recibirlos hacen una conferencia y les dicen: señores, les hicimos el estadio, ahora ustedes, que son los campeones del mundo en el fútbol, nos tienen que traer la copa una vez que termine el partido, como que o sí, y eso logró crearles todavía un peso mayor de responsabilidad. Inclusive yo cuento siempre de que previamente a eso, entre el 40 y el 50, habían jugado 6 partidos Uruguay contra Argentina, Uruguay contra Brasil, perdón, en lo que se llamaba la Copa Río Branco. Y de los 6 partidos del 40 al 50 había ganado 3 Uruguay y 3 Brasil. O sea que eran equipos muy parejos, podía ganar cualquiera de los dos. Entonces, como que fue una hazaña, pero no de esas hazañas que vos decís, me voy a comer 5 goles y de golpe sacamos. No. El problema también que los dirigentes, una vez que vieron todo el panorama, los que los acompañaban, les habían dicho a los jugadores en el vestuario: muchachos, con una derrota digna estamos cumplidos, ya hicimos. Y entonces el capitán Obdulio Varela los agarró y dijo: no, acá los de afuera son de palo. De ahí quedó la frase famosa que no darle importancia a los de afuera. Y realmente se ganó, y bueno, pero como decía mi mamá, no es solo que aprendieron a jugar los otros, sino que lo económico y la cantidad de población hace muy difícil ganar. Don Omar, preguntas y respuestas rápidas. Nombres, mejor jugador uruguayo de la historia. De la historia, para que yo vi o que se considera. Que usted vio suficiente, del 54 para acá. Sí, que usted vio por... Mira, yo soy voy a ser lo más breve posible, yo soy muy contrario a comparar puestos. O sea, yo por ejemplo te puedo decir quién es el mejor arquero que vi o quién es el mejor. Entonces, me tendría ¿qué es lo que nos lleva más a los goles? Yo vi, acá dicen que Juan Alberto Schiaffino fue un excelente, pero yo no lo llegué a ver. Hubo grandes jugadores, pero yo me tengo que quedar de lo que vi
con Morena, con Fernando Morena, porque... Entonces, Fernando Morena es el mejor jugador de Peñarol, entonces. Ni hablar. No, no, ves, ahí comparto dos. Yo en toda mi infancia vi a Alberto Spencer, que era ecuatoriano. Jugó los 10 años en Peñarol, siendo goleador en la mayoría de los partidos, ganando Peñarol prácticamente, logrando un primer quinquenio del 58 al 62, y después saliendo en el 66, campeón de América y del mundo, ganando todo lo que pudo ganar, y era un goleador neto. O sea, entre Spencer y Morena, los dos mejores de Peñarol. Si me das a elegir un jugador uruguayo, yo Morena, por lo menos sé que me dio más satisfacciones, pero siempre me gustaría elegir por puesto porque es injusto. Hay un arquero como Mazurkiewicz, un Tito Goncalves, que acá sale una foto de Néstor Goncalves, ganó 3 Copas Américas, 2 intercontinentales, y eso es lo que, prácticamente lo que ganó Nacional, que nosotros se lo ponemos un poco en broma, que es esta familia, porque está con el hijo Jorge Goncalves, que salió campeón en el 87, y muchos ponen esa fotografía de la familia Goncalves diciendo, esta familia logró los mismos títulos que Nacional, porque uno ganó 5, más el del hijo 6, y Nacional ganó 3 y 3, ¿no? Pero eso es toda chanza entre... Y la última, muy breve. Símbolo de la cultura del sur de América y exponente mayor del tango. Finalmente, Carlos Gardel, ¿es uruguayo, francés? Bueno, ahí sí que hay mitos y no se sabe exactamente la realidad. Yo, hablando con gente de Tacuarembó, que es donde dice, tú entras a Tacuarembó y hay una plaza enorme que dice bienvenidos a la ciudad de Carlos Gardel, y las dos versiones son estas, y la otra es que nació en Toulouse, en Francia. La primera versión indica de que había un terrateniente, un coronel llamado Escayola, que tuvo relaciones, una dicen que fue con su cuñada, y que el niño que nació se lo dieron a una empleada doméstica que ellos tenían, francesa, que fue la que lo crió, y después lo llevó de chico a Buenos Aires, donde vivieron en el Abasto, que todo eso es verdad, comprobada de que estuvo. La otra versión es que dicen que directamente esta señora era una prostituta y que para Escayola esconder algo muy similar, ¿no? La única diferencia es que no me tengo a la pobre cuñada. Pero era muy similar. Ahí, y lo crió ella, lo que él se llamaba Charles Romuald Gardés. Era el nombre real de Carlos. Hay fotografías en escuelas de acá de Tacuarembó donde se ve un niño que es la cara de Gardel, de esa época, pero viste cómo es la cosa. Pero esa es la versión, y entonces como que él ocultó el hecho, porque ahí no importaba, inclusive, entre francés y uruguayo no había ni puja con los argentinos. Él en el 20, por eso acá es otra de las cosas que reafirma, en el 1920 se nacionaliza argentino, porque en realidad la carrera la hace en la Argentina. O sea, hoy en día un uruguayo que triunfe a gran escala termina yendo a la Argentina antes porque es el gran es como alguien del interior viene a la capital y después de la capital de Montevideo va para Buenos Aires. Bueno, acá es más o menos similar el caso. Y cuando se nacionalizó presentó una partida en la cual decía que era uruguayo. Ahora tampoco sabés si esa partida era real. Yo después vi también una que dije, bueno, acá me voy a enterar de la verdad. Un programa en el cual le hacían una nota a Irineo Leguizamo, que era el jockey, porque Gardel era muy burrero, burrero le llamamos al que le gusta los caballos y muy de las carreras de caballos. Entonces le preguntan a una periodista que inclusive todavía vive, que fue una de las pioneras de la televisión cuando era la edición blanco y negro, preguntándole, dígame Leguizamo, Gardel, su gran amigo, era uruguayo, nació en Tacuarembó, así le fue la pregunta. Y este hombre lo veía, o estaba muy veterano, o estaba con algunas copas de más,
Hijo, le digo que era salteño, acá tenemos otro departamento que era salteño. Entonces ya vi que eso no tenía mayor relación. Incomprobable. O era de Tacuarembó o era de Toulouse, no sé exactamente. Acá se sigue sosteniendo por los estudiosos, estudiosos que, digamos, la carrera, al fin y al cabo, la hizo en Argentina. Aunque, igual te digo, venía mucho al Uruguay. Yo vivía en Malvin, en la calle Rimac, y actualmente una casa donde él venía, porque se hacían en ese momento el vareo de variar los caballos, que se llama que corran por la arena, porque en esos años se podía. Se llamaba Villa Gerois, que ahora la tomó la intendencia, y lo hizo justo para la gente que habla de fútbol, o sea, para reuniones de periodistas, de estudiosos del fútbol. Lo mejor, y puso en el frente una estatua de Gardel con su amigo Leguizamo, como de tamaño real, que queda muy linda. Un día voy a sacar una foto y te la voy a mandar. Y era igual que fuera. Artísticamente fue uruguayo-argentino, ¿eh? Es rioplatense, ahora que haya nacido en Tacuarembó, los Tacuarembó me matan. Si no. Lo cierto, claro, hay varias versiones. Lo que es cierto es que envuelve mucha leyenda y el final de su vida fue en Colombia, Trágico. ese accidente. Y terminó su vida así como terminó nuestro tiempo y nuestro espacio. Don Omar, muchas gracias. Extraordinario el contenido. Bueno, muchas gracias. Perdóname que antes de terminar, una pequeña cosa, es decirle, nombrar fundamentalmente a dos grandes amigos coleccionistas que somos los que vamos para todos lados, Antonio Aguiar y Carlos Barros, que son dos coleccionistas también muy buenos. Ellos inclusive, yo le digo, son más locos que yo porque ellos coleccionan todo el fútbol, que es lo que más les gusta, pero todo lo otro, que es un mundo que envuelve más de 700, 800 álbumes. Yo no sé cómo no están locos todavía. Tienen un patrimonio ahí impresionante en álbumes, pero eso quería que no terminara sin mencionarlo ellos dos. Listo. Don Carlos y don Carlos Barros y Antonio Aguiar. Don Carlos y don Antonio, un saludo desde acá. Don Omar, muchas gracias por todo, ¿eh? Encantado, Mauricio, muy amable, y nos estamos hablando en cualquier momento. Señor, a ustedes los que nos siguieron, muchas gracias. Extraordinario. Así pasamos la 5ª edición de la 2ª temporada con joyas del coleccionismo uruguayo. Gracias por acompañarnos. Don Omar, saludos a todos. Gracias. Serán dados. Hasta luego. Bye, bye. Chao.